Gracias, Nelson. Buenas tardes, buenos días a todos. De igual forma, si me pueden confirmar que me escuchan bien, estoy haciendo una presentación en PowerPoint ahorita. Si me pueden confirmar en el chat, yo lo estoy viendo. Listo, gracias, Héctor, Julián. Vamos, empecemos. De nuevo, mi nombre es Gustavo Vinuesa, profesor de ALDE por varios años ya en las materias de MS Project y en la materia de riesgo cuantitativo. Aquí tienen mis datos, gmail.com. Si me escriben o si es que quieren los archivos y la presentación, se los paso sin ningún problema dentro de la siguiente semana. ¿Sí? Los lunes y martes yo estoy en Ecuador, es carnaval, entonces les pido paciencia. ¿Cuál es el objetivo del webinar? Es mostrar de una manera práctica y didáctica los pasos típicos que tiene que hacer un project manager para gestionar proyectos utilizando Project. Esto es un seminario de nivel básico y a mí me gustan las cosas muy de práctica, y la idea es que luego que lo vean y ojalá que lo puedan repetir, ya cuando lo suba de ALDE, lo puedan repetir y con eso ya tengan la noción básica de cómo setear un archivo en MS Project, como para que le pierdan. Mucha gente le tiene miedo al Project y se va por Excel o se va por otras herramientas, y la verdad es que es muy simple. Ahora en estos 40-45 minutos lo vamos a explicar. Vamos a empezar con unas definiciones preliminares para todos estar al mismo, digamos que en la misma página. Y luego vamos a hacer cuáles son los pasos para construir un project. Como les dije, esto es muy práctico. Vamos a generar tareas, costos, recursos, calendarios, reportes. Vamos a generar una línea base y terminar con lo que sería el seguimiento. Y luego voy a ver todo lo que sea preguntas del público. ¿Sí? Dentro de las definiciones preliminares. Las definiciones preliminares son: uno, que es un proyecto. Un proyecto es una secuencia definida de eventos con un principio y un final identificados que se centran en la consecución de un objetivo. ¿Sí? Entonces, de esto se desprende que un proyecto es algo que tiene principio y fin. ¿Sí? Entonces, recuerden, mucha gente se confunde el proyecto con la operación. Eso quiere decir que si, por ejemplo, ustedes están en una industria y un proyecto no podría ser, por ejemplo, mantener o hacer la operación diaria de una línea de producción. Eso no es un proyecto. Un proyecto podría ser una ampliación de una línea de producción. ¿Sí? Eso es bien importante que lo... Perdón, un segundo. No sé si me escuchan, les pido mil disculpas que tuve interrupción ahí en internet. Sí, proyecto versus proceso. Gracias de ahí a Héctor. Listo, les pido mil disculpas de nuevo ahí para que lo editen, Nelson. Eh, Luego, ¿cuáles son los primeros pasos para definir este proyecto? Sí, uno es definir el objetivo del mismo, sí, determinar las tareas que se necesitan para alcanzarlo. Esto lo vamos a hacer con algo que se llama el EDT o el WBS, y lo vamos a hacer ahora, que es muy simple. Una vez que vemos cuáles son las tareas que se necesitan como para dar este paso, como para definir este objetivo y sus tareas, vamos a ver quién se va a ocupar. ¿Se fijan? Este es el qué, el objetivo del proyecto. Aquí están las tareas, aquí están el quién, ¿verdad? Aquí las tareas sería el cómo, ¿sí? Y aquí tenemos el cuándo. ¿Se fijan? ¿Cuál es el objetivo del proyecto, las tareas, quién se ocupa, cuándo y la duración de las mismas? Esta es la clave, que tengamos esta información y que la podamos ir construyendo con la herramienta, ¿sí? Lo que sí les pido, nunca dejar de lado fechas límites, dependencias, hitos, etcétera. Súper importante tenerlo de esa forma. ¿Tá? Empecemos con el principal artefacto o herramienta que vemos en la parte de proyectos, que es la carta Gantt. La carta Gantt fue creada hace casi 100 años, ¿sí? Y no es más que una combinación de una secuencia de tareas que está en el eje Y con su duración que está en el eje X. Además,
lo que tiene es una dependencia de las tareas anteriores y su responsable. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Se fijan, tiene la duración de las tareas y las tareas van en el eje y la duración va acá en el eje X. Se fijan aquí. Estos dos son los componentes principales de una carta Gantt. ¿Sí? Pueden ver todos mi carta Gantt. ¿Sí? A ver aquí. Le hice de nuevo compartir presentación. Perfecto, perfecto. Lo que les decía antes, una carta Gantt, de nuevo, herramienta que se creó hace 100 años y es una secuencia de tareas, ¿sí? Que tiene un eje Y con su duración en el eje X. Y les mostraba aquí dónde están, que era la duración aquí en el eje X, se fijan que es básicamente esto, y acá en el eje Y las tareas, ¿sí? Que están por acá. Entonces, eso es de lo que se compone una carta Gantt, que viene a ser su herramienta principal. Ahora bien, después de las tareas, lo que tenemos es la duración, cuánto dura, cuándo empieza, cuándo termina. Se fijan la duración, cuándo empieza, cuándo termina. Es mucha información sobre las tareas. ¿Cuáles son los predecesores? Por ejemplo, aquí, en la tarea de fin estudios, se ve que sus predecesores son el 2, el 3 y el 4, se fijan. Por eso aquí tenemos estas tres flechitas, ¿sí? Además, tenemos lo que se llaman tareas sumario, que son estas de aquí, que vienen en negrita, que corresponden a estas barras, y que vienen a ser los grupos de tareas que tienen acá. ¿Se fijan? Este grupo de tareas que se llama fase estudios, que está aquí en azul, ¿sí? Comprende las tres tareas que están acá. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ir viendo, pero para que se familiaricen con esta interfaz, que es la interfaz principal, ¿sí? Otros elementos, como les fui explicando, uno, las tareas, que son los pasos que se requieren para llevar a cabo el proyecto, ¿sí? Es decir, ¿cómo voy a hacerlo? Otros son los recursos, que pueden ser desde elementos necesarios, imagínense si está en una construcción, una grúa, un transporte, lugares, sí, que pueden ser desde salas de reuniones, sitios para descarga de materia prima o personas, sí, que pueden ser aquí. eh, Generalmente es lo que se usa, que pueden ser todas las personas que hacen parte de un proyecto. El PM, el Project Manager, tiene que asignar el número de recursos por cada uno y eso lo hace conversando con ellos. Esto es un proceso que se llama la estimación, ¿verdad? Al inicio se hace una estimación y se dice, bueno, ¿cuántos días me voy a demorar en, por ejemplo, generar una pieza de software, que podría ser un ejemplo? Sí. El otro puede ser los costos, ¿sí? Y el otro puede ser la hora, por ejemplo, los costos de los recursos por hora o por uso, ¿sí? Ahora vamos a la herramienta. La herramienta es el Microsoft Project, es una herramienta de gestión de proyectos que es de Microsoft. Esto quiere decir que es una herramienta paga. Yo sé que en los cursos que damos con EALDE a ustedes se les da una licencia temporal para que la puedan usar, ¿sí? Corre sobre Windows o en la web. Aquí, en la web, aquí hago un disclaimer porque en la web se tienen algunas limitantes, ¿sí? No es una herramienta 100% igual a la que está en Windows. Entonces, esto es importante que lo sepan porque hace falta que tengan toda la suite del Project Server, que es una suite muy grande, ¿sí? En la interfaz de Windows, que es la que voy a mostrar ahora y es la que yo prefiero, obviamente no necesita de internet, corre muy rápido, se integra con todas las herramientas de Office y existen otras alternativas. En los cursos de ALDE también dejamos que utilicen Project Libre, que la verdad es que está muy bien. No es exactamente igual al Project, pero la verdad es que las principales funcionalidades son prácticamente las mismas. Los reportes sí tienen bastantes limitantes, pero las funcionalidades iniciales son prácticamente las mismas. Otros software pueden utilizar, bueno, obviamente para proyectos grandes, Primavera, que es ya palabras mayores, Open Project, que también está bien, otra que se llama Project 365, que viene en la web, y otras en línea, como Asana, Trello, que es bastante simple y es gratis, Jira para proyectos más grandes, ¿sí? ¿Qué les recomendaría? Si es que no tienen el Microsoft Project, bájense el Project Libre, ¿sí? Y me escriben si quieren, y yo les mando, tengo algunos slides
que muestran lo que se puede hacer entre Microsoft Project y Project Libre, de nuevo con el disclaimer de que los reportes y alguna funcionalidad no está tan bien hecha como la de Project, que obviamente es muchísimo mejor en eso. ¿Sí? Preguntas hasta ahora. El análisis de hitos, eso lo vamos a ver. Para lograr óptimos tiempos. Deadlines, lo vamos a ver. Gracias, Gabriel, por las preguntas. Las vamos a tocar a todas. Vamos primero, configuración inicial. Y en este slide, a mí me gusta mostrarlo de esta forma. Son 12 pasos que vamos a seguir. ¿Sí? Me gusta hacerlo así para que lo tomen como una metodología. Esta metodología es fácil porque es repetible. Entonces, si le van ocupando paso a paso, generalmente, a ver, el 90% de los casos van a llegar a tener una carta Gantt bien armada y van a saber cómo utilizar el proyecto. El primer paso es definir un objetivo del proyecto y EDT en papel. Esto es súper importante. No se empieza el proyecto usando project. Se empieza en el papel y se lo puede hacer en Word, Visio, Excel, lo que fuere, ¿sí? Y se arman este tipo de estructuras, una estructura jerárquica, donde tienen ustedes un proyecto al final. Aquí tienen las fases, fase 1, 2 o 3, ¿sí? Y aquí tienen cuáles son las tareas. Si se fijan acá, las tareas no se incluye, ¿qué no se incluye? No se incluye la duración, solamente la tarea. ¿Se acuerdan? ¿Qué tengo que hacer para llegar allá? Nos enfoca en el qué y además aquí no se tienen recursos. Aquí no dice quién, no se tienen costos. Tampoco dice cuánto cuesta. Aquí lo que nos estamos enfocando es básicamente en cuáles son las tareas que necesitamos para llegar a la finalización o a la culminación del proyecto. ¿Sí? Este es el llamado EDT, Estructura de Trabajo, o WBS, que es el Work Breakdown Structure, que es esto de aquí. Si se topan en la literatura, Work Breakdown Structure, que está acá. ¿Sí? A esto corresponde. ¿Sí? Como les digo, el project se empieza sin project. Se empieza con esto. ¿Sí? Si nos vamos a los siguientes pasos, se tiene que hacer un archivo nuevo en el project. Me voy aquí a una hoja de project que tengo acá. ¿Sí? Me voy acá, File, New, ¿se fijan? Digo un proyecto en blanco. Aquí está el nuevo archivo. ¿Sí? Este es el segundo paso. El tercer paso es definir información del proyecto. Esto es súper importante. La gente realmente no lo toma muy en cuenta. Aquí es la información del proyecto. ¿Cuándo empieza? Se fijan, por ejemplo, quiero que empiece el 1 de marzo de 2022. ¿Cuál es la fecha actual? Se fijan, 25 de febrero. Entonces podría poner que quiero que se me muestre como si fuera el 1 de marzo. Y aquí lo que quiero hacer es que me muestre el calendario desde la fecha del inicio o desde la fecha del final. Se fijan que hay diferencias, no me voy a ir a los detalles sobre esto, pero es bien importante que ingresen esto. Muchas veces lo que hacemos es empezamos a poner las fechas y no nos aparecen las fechas en el project, ¿sí? Y es por esto. ¿Cuál es el calendario estándar? Ya vamos a ver, pero se fijan que hay 3 calendarios estándar donde puedo escoger, ¿sí? ¿Y cuál es el status date? ¿No es cierto? ¿Cuál es la fecha a la que voy a reportar los avances? Todo esto lo tenemos que hacer ni bien empezamos el archivo de project, ¿sí? Y luego, se fijan, vamos aquí, definir información, vamos a definir el calendario del proyecto. En el calendario, me voy acá, en la presentación, déjenme, me vengo acá a la presentación. Aquí hay 3 tipos de calendarios. Ahora se los voy a mostrar. 3 tipos de calendarios aquí. Que son el calendario base, que son los que dije, les mostré hace un segundo, ¿se acuerdan? Estos 3 de acá, que eran los de la información aquí. Fijan, el estándar, que creo que es 8 por 5, 8 horas por 5 días, el de turnos nocturnos y el de 24 horas. Estos vienen estándares. ¿Sí? El otro es el predeterminado, el del proyecto. Eso quiere decir que yo me podré ir a mi proyecto, acá, donde dice Project, déjame ver aquí, si estoy bien, aquí en Project. Lo busco acá. Aquí en Change Working Time. Le tengo que poner tareas. Sí, ya le voy a abrir un archivo con tareas. Eso más bien lo voy a hacer ahora. Les voy a abrir los archivos que tenía aquí cargados. ¿Sí?
Estos son los archivos que les voy a pasar si les interesa, ¿sí? Aquí en el project voy a poner change working time. Y acá se fijan que tengo 3 calendarios. Yo podría crear un nuevo calendario, se fijan, y en base a uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, haga una copia del estándar y lo llamo de otra forma y me pongo a cambiar el proyecto. Y esto puede ser no sé, un día de independencia, la Navidad, esto puede ser cuáles son los días de trabajo, y aquí puedo cambiar los horarios, se fijan, de 8 a 12, de 1 a 5 los miércoles, pero tal vez los viernes quiero que trabajen una hora, o sea, toda la jornada puede ser de 8 a.m. a 3 p.m., por ejemplo, ¿sí? Y de esta forma yo puedo configurar los calendarios, sea del proyecto, ¿sí? O cuando tengo recursos, también puedo hacer calendarios por recurso. Aquí todavía no tengo recursos y se los voy a mostrar cuando tenga recursos. También puedo hacer calendarios por recurso, que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los consultores, por ejemplo, pueden trabajar de 8 a 5 de lunes a viernes, pero también el mediodía del sábado. O si es que estoy trabajando en una operación, no sé, minera o industrial o en un campo petrolífero fuera de la ciudad, podría ser que sean, no sé, 4 días de 10 horas o 4 días de 12 horas, ¿sí? Y de esa forma voy configurando los calendarios, sea por el proyecto o por el recurso, que es bien, bien común esto, ¿sí? Luego de definir el calendario, introduzco las tareas en Project, y ahí me voy al Project que tenía abierto aquí, ¿se fijan? Y esto es básicamente como un Excel. Ustedes tienen que ingresar cada tarea. Aquí voy a poner una, por ejemplo, tarea de finalización del proyecto, ¿sí? ¿Se fijan? Cuando lo ingreso, cosas importantes. Siempre mi preferencia es que estén como auto-schedule o auto-calendarizadas automáticamente para que tomen las fechas de los días anteriores, para que no estén ahí sueltas, ¿sí? Cuando ustedes ingresan la tarea, se fijan que yo no puse una duración. Mi duración por defecto es de un día, entonces puedo poner aquí 4D, 4 días o 4 horas, ¿sí? Se fijan que es esta línea que está aquí chiquita, podría poner 20 días, se fijan, y aquí está la línea, ¿sí? Y acá puedo poner de dónde son predecesoras, o sea, cuáles son las tareas. Imagínense que quiero que esta vaya después de la plomería, después de la número 18. Entonces la predecesora es la número 18. ¿Se fijan? Y ahí se me generó esta raya desde la número 18. Si le doy F9, se fijan cómo la tarea se movió. ¿Se fijan? ¿Sí? Súper importante, les repito, y esto igual lo pueden ver en el video. Ingresan la tarea, la duración y las fechas, como les puse que sea autocalendarizadas, se controlan con los predecesores. Aquí yo digo desde qué tarea va a ser dependiente. Por ejemplo, aquí la 20, me muevo acá, la 20, se fijan que me cambió la línea, le hago F9 y se me mueve para allá, ¿sí? Entonces, de esta manera puedo controlar en dónde va mi tarea, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Esto lo puedo poner, y generalmente se saca del EDT que hicimos antes, si lo hicieron en Excel o en Word, lo sacan de aquí y vamos armando 3 tipos de tareas. Una es la tarea que puse ahorita, ¿sí? Imagínense que puedo poner 2 tareas más, imagínense, tarea 1, tarea 2, ¿sí? Y quiero que haya una tarea aquí arriba, ¿sí? Que se llame tarea sumario. Entonces lo que hago, pongo aquí la tarea de sumario, agarro estas 2 y le doy aquí en la flechita para la derecha, que debe estar por acá. Déjame ver aquí, o le doy con la flechita izquierda, si no estoy mal. Aquí está la flecha a la derecha. Fíjense, aquí y aquí le doy para allá. ¿Se fijan? Le di con la flecha aquí y automáticamente la tarea que estaba antes se me hace una tarea sumario. Eso quiere decir que esa tarea las contiene a las 2 tareas, ¿sí? Y finalmente me preguntaban en el chat, puedo hacer una tarea hito. La tarea hito es una que, imagínense, pongo 10 días aquí, 10 días acá. Mi tarea 1 depende digamos que de la tarea de finalización, de la 23. ¿Se fijan? Así voy armando. La tarea 2 depende de la 25 y la tarea hito depende de la 26. ¿Se fijan? Y ahí fui armando, con base a esto, el orden de dónde están las tareas. La tarea hito tiene una característica que tiene 0 días. Entonces le pongo aquí 0 días y se me hace un hito. De esta manera.
Y de esta forma tenemos los tres tipos de tareas. Tarea normal, que es la que pusimos antes. Tarea sumario, acuérdense que se juega con la indentación en el menú tareas. Aquí le puedo poner, se fijan, ya no hay tarea sumario. Aquí la tarea que estaba inmediatamente antes se hace la tarea sumario. Y por último, tengo una tarea tipo hito, ¿sí? Importante porque esta es la base para que ustedes puedan ir armando el proyecto. Puse las tareas, configuré las fases de hitos, se fijan, y configuré las dependencias entre tareas. Aquí tengo un poco de material sobre dependencias que ya les mostré, ¿sí? Que yo puedo hacer que una tarea, se fijan, tenga predecesoras y sucesoras. Por ejemplo, aquí podría decir que la tarea 1 tenga dos predecesoras, la 23 y la 20. De esta forma, se fijan, y tengo aquí la flechita, podría ser, no sé, la 23, la 20 y la 11. Entonces, de esta manera voy generando las condiciones para que las interdependencias entre tareas se den. Como ven, es muy fácil y son tres campos. Son estos dos de aquí y este de acá. Siempre y cuando estén como automáticamente calendarizadas. Eso se cambia desde aquí. ¿Está? Como ven, es muy fácil. Sigamos. Vamos a ver aquí en los pasos. Estamos aquí. Vamos a ver aquí en los pasos. Estamos aquí, configurar dependencia entre tareas. Esta es la configuración inicial. Se fijan que nuestro project, si lo veo acá, le voy a eliminar estas tareas que le agregué, ¿sí? Está, o sea, básicamente ya tiene una estructura, ya puedo ver la cascada, si es que lo hago por cascada, tiene poco paralelismo, se fijan que aquí hay un par de tareas que se hacen al mismo tiempo, ya tiene algo de forma. ¿Qué me falta ponerle a este project? A este project me falta ponerle lo que dice aquí, ¿no es cierto? Asignar recursos y costos. Y eso es lo que vamos a hacer siguiente. Entonces, me muevo acá a lo siguiente, ¿sí? Y vamos a agregar los costos y recursos. Primero, nos vamos a ir a la hoja de recursos. En la hoja de recursos, y aquí voy a abrir el segundo project, que ya lo tengo listo, ¿sí? En la hoja de recursos tengo esta cosa que se llama, a ver aquí, se me escapó esta opción donde puedo ver los recursos. Aquí está, el resource sheet, que está aquí, ¿sí? Y aquí lo que puse es todos los recursos que voy a usar en el proyecto. Un arquitecto, un ingeniero, obviamente el cliente, los 4 constructores y 2 maquinarias. Aquí pongo el tipo de recurso que es, el recurso trabajo, puede ser recurso material, se fijan como las maquinarias. ¿Cuáles son las iniciales? Si quiero que esto se llame C, C1, C2, etcétera. ¿Cuál es el máximo? Esto quiere decir cuántos puedo llegar a utilizar en el proyecto. Si dice 100%, quiere decir que es una persona, un constructor 1, un constructor. Esto puede ser un equipo, una empresa, pero yo les pongo 1. ¿Cuánto me cobran por hora? ¿Cuánto me cobran el sobretiempo? ¿Sí? ¿Cuánto me cobran el costo por uso? Por ejemplo, aquí el material. Si es que lo pongo el material en una tarea, si la tarea dura un segundo o un año, me cobran $2,500, porque eso es lo que cuesta la maquinaria. De esta forma también, ¿sí? De esta forma tengo recursos y los costos de los recursos. ¿Esto en dónde se hace? En el resource sheet, en la hoja de recursos. Si me vuelvo a la carta Gantt, y aquí viene lo importante, lo que voy a hacer es por cada tarea, se fijan aquí en el estudio de factibilidad, tengo 5 días del arquitecto. Lo que puedo hacer es añadir las hojas de recursos, añadir estas columnas que estaban aquí, me voy a ir al anterior, se fijan que venían en blanco, resource name. Entonces, aquí el recurso, lo que hice lo puse acá, ¿sí? Y le puse, por ejemplo, el arquitecto. Podría poner, por ejemplo, el constructor 2. Se ve el arquitecto, el constructor 2. ¿Se fijan? Lo suelto y me cuesta más, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto toma el número de horas por el costo del recurso por hora. ¿Se fijan? Para esto sirve el costo del recurso por hora, ¿sí? Podría decirlo, no, vuelvo a hacerlo con el arquitecto y lo dejo acá. Y lo que tengo que tener claro es que obviamente tengo que poner aquí el costo del recurso, que eso ya lo puse antes, pero que se vea, y el nombre del recurso. Algo importante, que no lo vimos en la primera, no estaba listo porque no hacía falta, es ver esta línea general, que es la línea sumario. Esto se ve aquí en Project,
ustedes lo pueden ver en en el format, aquí el Gantt chart format, se ponen en project, se van al formato y le dicen project summary task. Eso quiere decir, si no tengo esto, me aparece el proyecto así, pero no sé cuál es el total. Por ejemplo, cuál es el total del costo del proyecto. No lo sé. Pero si me pongo aquí, me sumariza todo. 105 días, la fecha inicial y final y el costo total. ¿Sí? Entonces es bien importante usar eso, al menos es una muy buena práctica como para saber en dónde estoy, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hice? Añadí los costos y recursos. ¿Por qué? Porque los puse en mi hoja de recursos y empecé a asignar recursos a cada tarea. Si es que yo quisiera, imagínense aquí en las paredes, ¿qué pasaría si es que yo quisiera tener un recurso que no va al 100%? Se fijan que aquí le asigno 100% al constructor 3. Digo, no, quiero el 50% del constructor 3 y aquí quiero el, no sé, 50% del constructor 4. ¿Se fijan? Pueden hacer también este tipo de diferencias y aquí me sale constructor 3 y constructor 4. ¿Se fijan? Al 50%. Pueden configurarlo de esa manera. Pueden llegar tan bajo como quieran, de nuevo haciendo doble clic en las tareas y analizando todos sus campos. ¿Sí? Importantísimo que tengan asignados los recursos. ¿Para qué? Para enlazar las distintas tareas y cuando se incorpora un recurso, se fijan, se introduce por omisión una unidad al 100%. Es bien importante que sepan que pueden cambiar esa asignación del 100% al 50, al 40, lo que fuere. ¿Sí? No sé si tienen preguntas hasta ahora, igual yo voy a seguir y después al final también nos vamos a quedar. ¿Tá? Aquí están explicados los tipos de recursos. Sí, la presentación está bastante autocontenida y la idea es que ustedes la puedan revisar y analizar. ¿Sí? Y aquí está la revisión de costo y tiempo. Aquí hay una columna que es súper importante, que la gente la deja mucho de lado. Se fijan que aquí tengo la duración 105 días, el costo $56,000, pero me falta aquí una columna que yo uso mucho, que es la columna de trabajo, la columna de work o trabajo en español, y me dice cuántas horas hombres voy a utilizar. Si esto es súper importante, porque yo podría hacer todo esto, imagínense, en 20 días, pero pongo no sé, 4 veces más recursos, si fuera posible. Entonces, la duración, si bien es un tema que se le comunica mucho a los clientes o a quienes vamos a estar participando en el proyecto, es bien importante que tengamos cuántas horas hombre tenemos que dedicarle al proceso. ¿Sí? No está bien que solamente nos guiemos por la duración. El proceso es la traducción de estos días con los recursos. Y eso me da el número de horas hombre. ¿No? Ahora bien, entre las tareas, se van a fijar ustedes aquí que existen diferentes tipos de relación. Se fijan acá, bueno, tengo tareas que van siempre desde la inicial a la final, desde la inicial a la final. Y lo que yo quisiera hacer aquí es darles dos tipos de tiempo. Uno cuando tiene las tareas, yo le podría decir aquí, a ver, voy a cerrar este, voy a quedarme con el 2, si el que tenía aquí, y le digo, quiero que en me pongo aquí, en mis predecesores, se fijan, quiero que uno puede escoger si es que se conecta finish to start, que es el típico, ¿sí? El finish to start quiere decir que termina la tarea anterior, me paso a la siguiente. Aquí tengo el start to finish, en cambio que empieza la tarea anterior y ya termina la siguiente, que es un caso especial, o que cuando empieza la tarea anterior también empieza la mía, o cuando termina también termina la otra. Sí, hay varias particularidades. Y tengo además tiempos, un tiempo que se llama de lag o de lead, y les voy a explicar cómo funcionan. El tiempo lead es un tiempo de adelanto. Eso quiere decir que, y aquí está una muy buena explicación, es por ejemplo la tarea limpiar ventanales. Puede ser sucesora de pintar paredes, ¿verdad? Yo pinto, imagínense un local, y empiezo a limpiar los ventanales. No tengo que esperar a que se pinte el 100% del local para limpiar los ventanales, porque lo que podría hacer es que cuando vaya el 50% del local, yo ya puedo empezar a limpiar los ventanales. ¿Tá? Y esto es un tiempo lead. Eso quiere decir que me da un adelanto. ¿Tá?
Y hay un tiempo de retraso o de lag que produce un retraso entre la sucesión de tareas. Imagínense que necesito que frague un segmento que puse, no sé, en una vereda para poder generar más infraestructura en una construcción sobre eso. Entonces lo que yo podría hacer es poner un tiempo lag, que es el que estaba aquí, se fijan, en las predecesoras, tiempo lag, que le digo que la tarea predecesora de este es la 13, por ejemplo, con 10 días. Eso quiere decir, y ahora van a ver lo que pasa, voy a mostrar aquí, ¿sí? Que hay 10 días, se fijan, se generó aquí 10 días. Esto ustedes lo pueden poner así, 13 FS Finish Start, 10 días. Si le pongo 20 días, se hace más grande todavía el espacio que está ahí, se fijan. Para eso son los tiempos lead y lag. Lo que hago en esta fase, como se fijan, es generar ya más refinamiento. Eso quiere decir, me tengo que juntar con la gente de las distintas áreas y preguntarles cuánto me va a tomar esta tarea, cuál es el tiempo que tiene que existir en esta tarea, etcétera. ¿Sí? Y por último, hay un concepto que si bien no lo voy a explicar a detalle matemáticamente, es un concepto que sí tenemos que tener en claro y es el concepto de camino crítico. El camino crítico lo que hace es, o más bien, cada proyecto tiene un camino crítico. Este camino crítico es la secuencia de tareas que no tiene tiempos de holgura. Eso quiere decir que si yo sigo esa secuencia, si es que yo me atraso en cualquiera de las tareas que forman parte de esta secuencia, se me atrasa el proceso completo. Y aquí está una foto, es muy buena la foto. Aquí se fijan que empiezo acá, ¿sí? Se fijan, empiezo aquí. Entonces, si yo me atraso en esta tarea, tengo todo este tiempo para agarrarles a las otras dos. ¿Se fijan? Porque de lo contrario, si yo me atraso en esta, igual esta es la que manda, estas dos son las que mandan. De ahí se sigue una cascada, por aquí, todo esto hasta acá, hasta que llega acá. Y hasta que llega acá, esto quiere decir que esta es la tarea de la ruta crítica. Esta tiene un tiempo de holgura, que es este de aquí. Yo lo que les recomendaría es, obviamente, revisen literatura de cómo se calcula, porque hay fórmulas matemáticas bastante simples para calcular el camino crítico, pero es súper importante que sepamos cuáles son las tareas críticas y cuáles no. Recuerden que todavía no estamos en progreso, estamos planeando la carta Gantt. Estamos planeando la carta Gantt. A mí me gusta verlo de dos formas. La primera, lo voy a ver aquí, es añadir una columna. Se fijan aquí, ustedes pueden añadir columnas que se llama critical. Aquí ustedes le ponen la columna que quieran. Critical. Y las que dicen yes o las que dicen sí, dependiendo del idioma, son las que ustedes tienen que tener mayor, digamos que cuidado con que la tarea no se retrase. ¿Por qué? De nuevo, porque si se retrasa, va a retrasar a todo el proyecto. ¿Sí? La otra, se van aquí al menú Project y le ponen aquí que les muestre todo lo que sean critical tasks. ¿Se fijan? Si no les ponen critical tasks, todo está en azul. Si le ponen critical tasks, solamente el camino crítico se pinta. ¿Sí? Me dice Gabriel que tiene una buena pregunta. Hay bottlenecks que son inevitables, de todas formas. O sea, si hay siempre proyectos en los que tienen un camino crítico y no se puede hacer redundancia de todo. Está perfecto el comentario. ¿Sí? Sigo adelante. Se fijan que en esta etapa, primera etapa fue hacer la configuración inicial, generar las tareas, generar el EDT, ¿se acuerdan? La información del proyecto y poner, digamos que la estructura inicial. La segunda fue ponerle costos y recursos, es decir, a la tarea quién hace qué y cuánto me cuesta. Y además, puedo hacer el refinamiento de todo lo que son los tipos de relaciones entre tareas y además los tiempos leads y lags. Cuando termino esta parte, yo puedo irme y me voy a ir con este archivo a todo lo que es reporting, porque mucha gente le tiene miedo al reporting de project y la verdad es que es la parte más fácil de project. Yo tengo aquí el proyecto listo. Se fijan, está listo aquí mi proyecto para empezar. Y lo que hago, simplemente me voy aquí donde dice report y pongo aquí dashboards y aquí ya me vienen casi 30 reportes por defecto. Le digo, por ejemplo, dame la vista general del proyecto. Entonces, va a 0%. Estos son, se fijan, las tareas sumario, las fechas de las tareas sumario. Y aquí están las tareas que en teoría van tarde, claro, porque esto yo lo hice con un calendario del 2019. Todas estas van tarde, ¿sí?
Y aquí no está nada completo. Me puedo pasar a un reporte de costos. ¿Cuánto me cuesta el proyecto? $61,000. Voy 0%. Esto es cuánto me cuesta cada etapa. ¿Se fijan? Y puedo ver, voy a ver un último, que sea, no sé, el trabajo. ¿Se acuerdan que eran 860 horas o 900 horas en este aquí? ¿Se fijan? Y aquí están cuántas horas voy a utilizar en cada una. Y esto es lo que se llama un burn down chart, que es, tengo 900 horas por hacer, y este es el ritmo al que las debería hacer según mi proyecto. ¿Se fijan? Todo eso sale automáticamente del project si ustedes lo llenan bien. Si ustedes lo llenan de la forma que les expliqué, en estos 30 minutos, el project ya les va a producir todo esto. Recuerden que vamos recién planeando el proyecto. Todavía no empieza, pero ya tengo mucha reportería. Mi invitación, como siempre, exploren. Vista de recursos. Estos son los recursos. Se fijan, arquitecto, cliente, cuándo empieza, cuándo termina, cuántas horas, etcétera. Un último, podríamos ver uno de costos, un flujo de caja, si quiero. Se fijan, un flujo de caja de costo. ¿Sí? Déjenme ver si es que... Esto es ya cuando están en progresos. Y acá también tienen formas de generar los reportes con esto que se llama Visual Report, que está buenísimo, que lo generan en un Excel. Me pregunta aquí, Gabriel, sí, lo puedes generar en un Excel y ahí le pegas un Alteryx o cualquier otra herramienta. ¿Tá? Entonces, esta es la parte de reporting, que como ven, y por eso le di solamente un slide, ¿sí? Es la parte más simple. O sea, si ustedes ya llenaron la información de esta forma, es la parte más simple del proyecto. Hacer el reporting porque están todos listos. Lo que sí les recomiendo es exploring y exploring. No van a dañar nada, no se va a romper nada, va a estar todo bien. Que era la tarea número 10. La tarea 11, que es definir la línea base. Y esto lo vamos a hacer en este mismo proyecto, podríamos hacerlo, en el que teníamos hace un segundo, déjenme lo abro. ¿Sí? En el reportes me puedo ir a la parte de proyecto, y aquí donde dice, déjenme lo pongo acá, que se vea la carta Gantt. Proyecto, se fijan que tengo aquí donde dice set baseline, o setear la línea base. ¿Sí? Entonces, lo que hago aquí es, cuando ya tengo el proyecto armado, como lo tengo ahorita, se fijan, y lo quiero, digamos que le quiero dar lo que se llama una línea base, dejarlo como base para poder luego irle haciendo seguimiento. Digo, me voy a esta opción set baseline o setear la línea base para el proyecto completo, o incluso puedo setear algunos planes provisionales. Esto yo no lo uso mucho, me gusta más setear líneas base. Ustedes pueden setear, si no estoy mal, como 10, aquí se fijan, 10 líneas base. Eso quiere decir que seteo esta, ¿sí? Y el proyecto automáticamente se me queda esperando a que se fijan que se llenó esa columna baseline. Y aquí lo que puedo hacer, me voy acá, clic derecho, puedo hacer una cosa que se llama tracking. ¿Sí? Y aquí en el tracking le digo, bueno, a ver, el estudio preliminar, el estudio de factibilidad va en un 75%. La ingeniería preliminar se terminó. ¿Sí? Se fijan como aquí automáticamente se me va dando la duración de acuerdo al número de días. Los planos van en el 90. Y esto corresponde al seguimiento que uno hace normalmente cada semana del proyecto. ¿Sí? Aquí le digo que los permisos medioambientales se terminaron, pero que tomaron, no sé, 12 días. ¿Sí? Aquí le puedo decir que los permisos municipales van a un 75. Y de esta forma, cada semana, en la vista tracking, que está aquí, voy viendo el avance del proyecto. ¿Por qué está bueno esto? Porque me genera este reporte de aquí, que es el porcentaje de completitud completa del proyecto. Se fijan que siempre está la pregunta, ¿y cómo va el proyecto? O ¿cuánto has avanzado de tu proyecto? ¿Sí? Y esto te viene dado directamente aquí, en la vista tracking. Entonces, no es necesario hacer cálculos. Hay veces en que en las clases me presentan cálculos que han hecho sobre eso y no es necesario. Lo que es necesario es hacer el tracking del porcentaje de cumplimiento y cuál es el actual duration. ¿Se fijan? Es esto de aquí. ¿Cuál fue la duración real de la tarea? Y eso es lo que está acá en la presentación. Generar la línea base, hay estos planes provisionales. Y aquí les digo, seleccionar la vista tracking y empezar a ingresar las duraciones y fechas reales. ¿Sí? De esa forma, si me voy, por ejemplo, al seguimiento en la vista de entrada de Tracking Gantt, me voy a ir a eso,
Déjenme, les abro ahora el cuarto archivo. ¿Sí? Se fijan que ustedes ya pueden ver toda esta información. Déjenme, les pongo acá en la Gantt. ¿Sí? Se fijan que pueden ver que dura 155 días, voy en 28% de completitud. ¿Sí? Eh, cuánto me está costando, el costo, etcétera. Y la ventaja de esto, y con esto termino para abrirle el espacio para preguntas, es que si me voy al reporte, ¿sí? Puedo ver aquí en cambio el dashboard de Project Overview, pero ahora me va a decir que voy al 28%. Se fijan que es mucho más rico ahora. ¿Cuál es el porcentaje de avance de cada uno de las fases? ¿Se acuerdan que las fases son las tareas sumario? ¿Sí? Me va diciendo además, si me voy al otro reporte, un reporte de cash flow. Se fijan aquí, cuál es el costo total, cuál es el costo original. Estos son, que no voy a entrar en detalle, pero es el actual cost, el before, etcétera, el budgeted cost, son cuánto, este es el costo total y este es el costo que estaba programado. ¿Cuánto voy a gastar? Se fijan si es que voy a gastar o no. Se fijan que hay una variación de costo de $7,000. Y aquí puedo además jugar con toda la información. Yo le podría traer más cosas si quisiera, ¿sí? Puedo traerle más cosas al reporte. Me puedo ir a un reporte ahora sin progreso de las tareas que van, no sé, de los milestones o de los hitos. ¿Se acuerdan que pusimos los hitos? Los hitos están aquí. Entonces, de acuerdo a esto, cómo voy con los hitos, los que están tarde, los que vienen, los que están terminados, etcétera. ¿Sí? La idea, como les digo, de la parte de tracking es que ustedes se tengan una reunión de seguimiento semanal o quincenal con su gente y les dan estos seguimientos y produzcan estos artefactos, estos reportes, ¿para qué? Para que la gente se familiarice con cómo están con el tema del project, qué han hecho, se fijan en qué estado va cada cosa. El nivel de detalle que tienen es brutal, es brutal el nivel de detalle y yo nada más les recomiendo, fíjense aquí, esto es por donde tenía que estar, por donde estoy, ¿sí? Cuánto me fui pasando, ¿se fijan? Entonces tienen un montón de información súper válida y de nuevo, le hacen clic en cada uno de estos y pueden cambiarla. ¿Se fijan? Si hacen clic, pueden cambiar el gráfico, pueden ponerlo diferentes números, es como Excel prácticamente. Entonces, con esto quería cerrar la presentación. Yo sé que es bastante información para 45 minutos, ¿sí? Pero con esto cerramos. ¿Se fijan? En 12 pasos hemos hecho la completa construcción de un proyecto, le hemos añadido costos, recursos, hemos generado reportes, hemos definido una línea base. Con el tracking hemos ingresado mes a mes o semana a semana los avances de tarea y además hemos monitoreado el seguimiento. ¿Cuál es mi conclusión respecto a esto? Que es una conclusión bien directa, ¿no? El Microsoft Project es una herramienta totalmente de gestión de proyectos, está orientada a eso mucho mejor y se habrán dado que mucho mejor que Excel, pero al mismo tiempo es una herramienta que nos permite de una forma simple de configurar, si tenemos disciplina, cumplir su rol. ¿Sí? Entonces, aquí lo que les pido es, si tienen preguntas, te agradezco, Gabriel, por todas las preguntas que me has hecho, que yo sé que has estado siguiendo la charla, no sé si alguien más. Miren, el PowerPoint, si lo quieren tener, aquí les voy a poner mi email, gmail.com, ¿sí? Me escriben, me dicen que han venido a la charla y yo les mando el project que está aquí y le mando los 4 archivos, ¿sí? Yo sé que fue muy rápido, te agradezco, Héctor, por el comentario, yo sé, 45 minutos. Esa es la idea, que ustedes vean este video y luego lo rebobinan y lo van viendo paso a paso. Esa es la idea, ¿sí? Entonces ahí para Gerard, ahí tienes, me escribes y me escriben y yo les mando eso. Yo tengo un repositorio con todas las charlas que hemos dado para EALDE y, y la verdad es que es muy simple, como dice ahí Gerard o como dice Héctor, gracias Héctor por el comentario, practicar es la base. Practiquen mucho, agarren proyectos como cosas chicas en su casa o algo que tengan en su trabajo y transfórmenlo a esto. No le tengan miedo de salirse del Excel, no les va a salir mal. Tengan este video al lado, generalmente lo publican en YouTube y con eso van para adelante, para atrás,
La verdad es que es muy fácil. Y bueno, les agradezco a todos. María Guadalupe que me escribió este rato. ¿En dónde podría llevar una bitácora de cambios? Aquí no hacemos change management. Todo lo que sea change management, generalmente lo que se hace, hay dos formas, que es muy buena la pregunta, Adrián. Una sería cambiar la línea base, si es un cambio grande. Otra es poner la documentación aquí. A mí me gusta documentar mucho y lo uso acá. Mira, te voy a mostrar aquí. A mí me gusta poner notas aquí. ¿Te fijas? Aquí podría poner notas sobre cambios y tal a las tareas, pero prefiero, la verdad, llevarlo en un repositorio documental si son cambios más grandes, ¿sí? Eh, pero es muy bueno, es muy buena tu pregunta, Adrián. Y qué bueno, Edwin, que ya has visto algunas cosas. Les mando un saludo grande acá desde Ecuador y donde están, que vi que están por toda Latinoamérica. Les mando un abrazo, un buen fin de semana. Para quienes celebran carnaval la siguiente semana, igual que la pasen bien. Me quedo nuevamente, por último, les mando mi email. A mí me encanta esta parte de proyectos y tal. Entonces, si necesitan algo, recomendaciones de lectura, lo que sea, nada más denme una semana o dos y me quedo a su disposición. Que estén muy bien. Chao, chao.